Actualidad nacional, pensamiento independiente. Sí se puede, con la conducción de Hugo Furlaneto. Bueno, y en este bloque, como lo habíamos anunciado, lo tenemos al compañero Miguel Gurrialmote, secretario general de la Bancaria Mar del Plata, que tiene muchísimas cosas para decirnos. Hace tiempo que no lo tenemos en este medio y es un poco como es su casa, ¿no? Es uno de los auspiciantes de este programa. Por lo tanto, en principio quisiéramos que son tantas las cosas que tiene para contar, que yo empezaría desde el Congreso de la Bancaria y a partir de ahí que él desarrolle todo el tema de la actividad del sindicato de la Asociación de Bancos, la Bancaria. Hola Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto realmente volver al programa y poder compartir con vos algunas reflexiones. El congreso al que hacías referencia se desarrolló en los últimos días de junio. Bueno, ahí realmente se discuten todas las cuestiones institucionales del gremio. También hubo presencias políticas interesantes, estuvo una leyenda del peronismo como Lorenzo Pepe, que bueno, más allá de sus años realmente nos contó historias del peronismo verdaderamente muy jugosas. Y bueno, en ese sentido también se discutió cuál había sido nuestro último cierre paritario, que se enmarca entre las paritarias más elevadas del espectro sindical argentino. También se discutió cuál va a ser nuestro posicionamiento ante la eventual unificación de la CGT, que se va a desarrollar próximamente este 22 de agosto. Ahí, en el marco de todos los congresales de todo el país, de todas las seccionales de la Asociación Bancaria, se le dio el aval al compañero Sergio Palazzo para que iniciara su recorrido para intentar ingresar dentro de este nuevo triunvirato que va a sellar la unidad de la CGT, más allá de los nombres que bueno, han nombrado cada uno de los representantes de la CGT, Caló a Daer, Smith por parte de Moyano y Acuña por parte de Barrio Nuevo, pero bueno, nosotros entendemos que nuestro espacio también tiene que tener algún tipo de representación y bueno, visualizamos al compañero Palazzo con un nivel político e intelectual que realmente valdría la pena y llevaría muy bien adelante las cuestiones en la CGT. Y con respecto al acuerdo paritario, recordemos, nosotros firmamos un 33%, bueno, más una participación en las ganancias. Y cuando se acordó esa paritaria, a fines del mes de abril, se firmó en ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación y con las patronales bancarias una cláusula gatillo. Esa cláusula gatillo refería a que si la evolución de la economía y fundamentalmente de la inflación superaba ese porcentual del 33% acordado, las partes debían volver a sentarse para renegociar el índice, el porcentual paritario. En ese sentido observamos, y esto por cifras oficiales, ¿no?, que la inflación ha evolucionado muchísimo, estaríamos en un 27% en el primer semestre, esto sin tener en cuenta los tarifazos que aún se encuentran frenados por la justicia. Esto elevaría mucho más el impacto al bolsillo de los trabajadores y por lo tanto estaríamos esperando cuáles serían los índices inflacionarios de los meses de agosto y septiembre, que seguramente, como venimos en un 3,5, en un 4% mensual, van a superar el 33% acordado. Estaríamos pidiendo una reapertura de paritarias a fines de septiembre o principios de octubre a más tardar. Bien, respecto de la actividad del gremio, me enteré que estaban o no sé si ya lo realizaron, una sede en Balcarce. Estamos en eso, todavía faltan concretar algunas cositas, pero sí, realmente tenemos, esta es una vieja promesa incumplida de algunos sectores de la bancaria marplatense. La plaza bancaria en Balcarce ha crecido mucho, hay muchos bancos y cada vez más bancarios y jubilados bancarios que también, por la lejanía que tiene con la ciudad de Mar del Plata, requieren de un espacio
y estamos a punto de concretarlo, que lo vamos a anunciar próximamente, quizás seguramente en tu programa, Hugo. Una pregunta, ¿cuál es el estado actual de la obra social de la bancaria? Mira, la obra social viene recuperándose después del colapso que sufrió hace unos años, cuando prácticamente no, fue intervenida, ahí se suscitó el tema de la cuestión de los medicamentos, y hace 3 años que nosotros nos hemos hecho cargo de esta obra social. En el año 2013, precisamente cuando nos hicimos cargo, firmamos un acuerdo paritario muy importante en ese momento, y fijó que el 1% de la masa salarial de todos los bancarios de la República Argentina se destinaran a esa obra social. Esa masa de dinero lo que hizo fue comenzar a ingresar, y de esa manera por poder comenzar a cancelar el pasivo con el cual había quedado la obra social. Y bueno, de esa manera nos pusimos en marcha, y ahora lo que hay que recobrar es la confianza por parte del trabajador bancario para que se vaya incorporando a la obra social bancaria, que más allá de su situación de quebranto, sufrió un descreme impresionante en la época de Cavallo, cuando desreguló el sistema de obras sociales, creó las prepagas. Los bancos eran los dueños de esas empresas prepagas, con lo cual pasaban en su totalidad a toda la plantilla de la bancaria, a todos sus empleados sanos, los pasaban directamente a la prepaga, vaciando la obra social sindical, que como todas las obras sociales sindicales tienen un sistema solidario, no son una prepaga, Claro, y atienden a las cuestiones más delicadas de mejor manera. claro. Pero bueno, ocurrió eso, después ocurrieron otras cosas que llevaron a la situación de la obra social a una cuestión muy compleja, de la cual recién nos estamos recuperando, cancelando el pasivo e intentando generar confianza nuevamente para volver a los bancarios a un sistema solidario de salud del cual nunca tendrían que haber salido, ¿no? Yo tengo, por mi información, digamos, no voy a decir exhaustiva información, pero sí mi información es que la bancaria en ese sentido, respecto del sindicato y de la obra social, está trabajando muy bien. ¿Eso es así? Sí, realmente es así, se están haciendo las cosas bien, y fundamentalmente y en base a eso se ha recuperado la confianza del trabajador bancario hacia su sindicato, a su entidad gremial. Y ese empoderamiento que te da el afiliado es el que nos permite de alguna manera llegar a los acuerdos salariales a los cuales hemos arribado en los últimos años, que sin duda están por encima de la media de los acuerdos salariales que ha conseguido el sindicalismo argentino. Y bueno, hemos mejorado muchísimo nuestras condiciones laborales y demás. Realmente el fruto de ese trabajo ordenado y prolijo es la confianza que nuestros afiliados tienen hacia su institución. Vos sabés que en política una de las cosas que es pilar en todo ciudadano es la información. Lamentablemente a nosotros, a través de los medios, a través de los partidos, a través de difundir informaciones, digamos, distorsionadas, nos llevan a confundir al ciudadano. Sabía que tienen un ámbito como es el Teatro de la Bancaria, con una capacidad de gente suficiente para exponer gente y difundir temas de actualidad. O sea, llevar gente que hable de temas de actualidad y que el afiliado pueda tener un lugar donde escuchar una información que lo haga ver claro. Porque si uno ve televisión todos los días, realmente se marea. No sabe qué es lo cierto, qué es lo mentira y qué es lo que es manipulado y no manipulado, ¿no es cierto? Seguro, Hugo, vos fíjate que las grandes transformaciones, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, se llevan adelante a través de los medios concentrados de comunicación. Yo lo escuchaba a Obama la otra vez, hablando sobre Donald Trump, y él refería que decía que es candidato del partido opositor al de Obama porque existe la cadena de televisión X, por ejemplo, en Estados Unidos, de la cual es dueño Donald Trump y en la cual ha creado su imagen mediática y política. Claro.
Así que vos fíjate la importancia de los medios de comunicación en la política, no solo de Argentina, sino del mundo. Y con respecto al espacio que tenemos teatral en la bancaria, más allá de los afiliados nuestros, es un espacio abierto a la comunidad. Nosotros organizamos lo que podemos, pero está bueno siempre llenarse de otras iniciativas y generar charlas de todo tipo para empezar a entender la política argentina, y esto lo dicen grandes pensadores, compatriotas nuestros, hay que empezar a entender la política internacional. Total. Me parece que por ahí también pasa un poco la cosa, por eso esa Total. referencia a Obama que hacía, y a ver cómo comienza a girar el mundo, y qué pasa con el Brexit Exacto. inglés de la Unión Europea, que impacta sobre la economía argentina, y todos esos datos no los manejamos, y no nos damos cuenta por qué pasan ciertas cosas, y que Claro. seguramente la consecuencia de por qué pasan esas cosas viene de la política internacional. Exacto. Y estaría muy bueno que nos pudiéramos concentrar en eso. Y Hugo, yo sé que vos sos un militante de estas cuestiones, Sí, sí, a y mí tu aporte es valioso me para interesa. generar esa charla. Me interesa muchísimo porque aparte yo le digo a los oyentes que el ámbito, el que no conoce el teatro de la bancaria es un ámbito especial de 300 personas, que es el número ideal Ujú. para tener una charla debate. Si es más gente, no hay debate. Es imposible que se hagan preguntas. Seguro, Y seguro. si es poca gente, es una charla de café. Exacto. En cambio, en 300 personas yo creo que es el número ideal y que se adapta perfectamente. Yo tuve oportunidad, gracias a vos, de presentar el libro del Norberto Singoni, el doctor Norberto Singoni. Lo hice en la bancaria y realmente a satisfacción. Fue un ámbito, estuvo muy, muy conforme, vino de España y se fue muy, muy, muy conforme porque el ámbito se presta realmente bien. Como decíamos un poco, si no se tiene información, es muy difícil entender. Se puede agarrar para cualquier lado en la interpretación de la política. Por eso es fundamental entender la política internacional. A partir de ese punto, quisiera que continuáramos la charla, Miguel. Te escucho. Sí, ok. Y yo ahí yo creo que hay que escuchar a muchos interlocutores, ¿no? Y líderes mundiales. Y tenemos uno que es argentino, que muchas veces no le prestamos mucha atención, y que es el Papa Francisco. Y el Papa Francisco verdaderamente en sus encíclicas y en sus conferencias que lleva por el mundo, pinta un reflejo muy interesante con respecto a la política mundial. El otro día lo escuchaba y él hablaba de que el mundo está en guerra, y que no es precisamente una guerra religiosa, sino que es una guerra por intereses, como se han venido desarrollando las últimas guerras en el mundo, ¿no? Las más sonadas, porque hay guerras invisibles que siguen sosteniéndose, y hay carreras armamentísticas. Y cuando se refiere a la guerra por los intereses, se refiere a los intereses del agua, a los intereses del petróleo, a los intereses de la minería. Y casualmente en muchos lugares donde se meten los grandes capitales concentrados del mundo es en esas regiones, ¿no? Donde hay algún tipo de riqueza. Y después la que observamos y la que nos cuentan los medios de comunicación, que nos cuentan una sola pata quizás de estos grandes y horribles atentados que están ocurriendo en Europa, en Francia, que se pueden extender a otros países de Europa. Pero yo miraba, ¿no? Informándome con otras cadenas mundiales, después que ocurre el atentado en Niza, ese terrible atentado con un camión que atropelló a no sé qué cantidad y mató a no sé qué cantidad de personas, al otro día los franceses bombardearon una ciudad de Siria y mataron 3.200 civiles. Entonces, es la acción y la reacción permanente, un ataque contra un contraataque, y el tema del terrorismo les va a ser muy complejo solucionarlo, porque tienen ciudadanos, en el caso de Francia, que son ciudadanos franceses que al mismo tiempo son musulmanes, que algunos de ellos están fanatizados, y es imposible controlar a un tipo que se le sale la chaveta, agarra un revólver, un fierro y mata a medio mundo. Claro, porque Pero no es la esas guerra. acciones y reacciones que provocan, y que muchas veces acá en Argentina no las vemos, por eso hablamos del manejo de los medios de la comunicación, ¿no?
porque te mostraron el atentado de Niza, te lo mostraron 150.000 veces. Sin embargo, no te mostraron el bombardeo francés Claro. a una ciudad de Siria que mató a 3.200 civiles. Creo que bombardearon hasta un hospital. Pero bueno, no importa, eso no justifica, digamos, pero me refiero a que cuando el Papa se refiere que estamos en una guerra, y sí, verdaderamente. Ninguna duda. El mundo está en guerra. Ninguna duda. Y hay que escucharlo un poco más al Papa, porque realmente es un líder mundial de muchísima importancia. Consultado por los presidentes más importantes del mundo, entrevistado por los presidentes más importantes del mundo y argentino aparte. Y lo más triste, que escuchar a los argentinos cuestionando al Papa, a mí se me caen las medias. ¿Qué querés que te diga? Es una locura. Yo no lo puedo creer. Porque que si el Papa recibió a fulano o a sutano, cuando el Papa está decidiendo cosas del mundo. Por favor, toma decisiones por es miles de millones de habitantes en el mundo. Y podés cuestionar la institución, como podés cuestionar a los gremios, podés cuestionar a las Fuerzas Armadas, podés cuestionar a la Iglesia, pero claro, a personas como el Papa Francisco. Como el Papa Francisco. Es imposible. No. Mira, nosotros hemos entablado con nuestra central, la CGT acá en Mar del Plata, y con el resto del movimiento obrero, pero también después se sumó la CTA, distintas entidades libres del pueblo, una verdadera batalla contra los tarifazos. Nosotros de la bancaria nos abocamos, y de otros gremios, para que la Iglesia nos acompañara en esta cruzada. Y efectivamente, el padre Maipa, a cargo de la Pastoral Social de acá en Mar del Plata, nos acompaña en las disertaciones, nos acompañó al Consejo Deliberante, expresándose en contra de estos tarifazos que tanto daño le van a hacer a la clase obrera, a las pequeñas y medianas empresas y demás. Y el otro día tuvimos un acto que cuando hicimos que fuimos al estadio, que hacíamos la asamblea pública, la que desarrolló Seba, que era limitada, que era anticonstitucional y demás, nosotros estuvimos afuera con todas estas entidades. Y realmente un gusto escucharlo hablar al padre, y él nos cuenta que ellos tienen llegada a muchísimas personas que van a las capillas, van a las parroquias de barrio. Él particularmente da misa en un barrio, y nos contaba, muchachos, ahí ni siquiera llega el gas, Preocúpense por la garrafa también, porque claro, hay gente que verdaderamente comienza a quedar fuera del sistema, y yo creo que la Iglesia juega un rol fundamental en el mensaje que le baja a todas las personas que pasan por sus capillas, ¿no? Estoy convencido de la última consigna de Perón, después del abrazo con Balbín, esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Seguro. Y pensé que después de la vorágine que tuvimos que pasar durante 12 años, la terrible vorágine que pasó el país, cambiemos, Macri iba a ser otra cosa. Y Macri sigue siendo, creyéndose el Mesías, el hombre que sabe todo, el dueño de la verdad absoluta, y comete el error, por ejemplo, de las tarifas. Claro. Y no es un error, no es intencional. Yo no creo, ni siquiera creo que haya sido intencional para dañar a alguien. Es ineficiencia. Exacto. Y esto, como estaba el país, como ellos mismos dijeron que estaba el país, daba para una mesa económico-social. Exacto. Lo mismo que había hecho Duhalde en su momento, cuando estaba en emergencia, que convocó al campo, la industria, al gremio y a la Iglesia, y todos en la mesa dijimos, ¿cómo salimos de esta? Exacto. No, ellos creen que tienen la verdad revelada y se están dando la cabeza contra la pared. Y eso que dicen de volver hacia atrás, por un lado me da buena onda, pero si volvés siempre para atrás, evidentemente erraste el camino muy mal. Porque si tenés que volver para atrás no sabés ni dónde vas. Seguro, coincido plenamente, y ahora ya nos situamos en la política nacional, ¿no? Y a veces cuesta creer por qué los políticos argentinos no tienen la chance de replantearse las cosas, claro, cuando cometés un error. Y todo tiene que ver por no dar el brazo a torcer. Pero, nada más. Bueno, ellos no dan el brazo a torcer, pero eso lo sufrimos los argentinos. Totalmente. Yo cuando se hace el tema fue... Pero una ley que se trató en Argentina, en el Parlamento, que tuvieron que cede el gobierno a una exigencia de masa, del masismo. Entonces decía, gran preocupación de Macri porque le está dando protagonismo a Massa. Exacto. Y Massa va a competir con Carrió dentro de 2 años en las intermedias. Señores,
Estamos saliendo de una emergencia, estamos pensando en las elecciones. No aprendimos ni esa aprendimos. Están viendo la chiquita, están viendo la electoral y no terminó cediendo a Massa, porque Massa lo que hizo fue impulsar la ley antidespidos. Nada Le más. solicitaba al gobierno que por un año frenara los despidos. La ley fue promulgada en el Congreso y Macri la terminó vetando. O sea que ni siquiera cedió a Massa. Ni siquiera, pero como decís vos, obviamente, por una cuestión electoral. claro, por haberlo vetado, quedó bien parado Massa. ¿Cuántos puntos le cuesta a Carrió? ¿Cuántos puntos le cuesta a este? Y todavía estamos saliendo de la coyuntura de los tarifazos. Exacto. Tenemos No gente ha que podido realmente... resolver la coyuntura. Pero por supuesto. Y esto lo escuchaba el otro día Alberto Fernández, que refería que él tiene una amistad con Pratgay, con el ministro de Economía. Le explicó que el gobierno kirchnerista, mientras él estaba, intentó llevar adelante un incremento de las tarifas, que fue frenado por la justicia y que era una cuestión muy difícil de salir. Y bueno, se ve que hasta hay internas en el gobierno que algunos opinan una cosa, otros otra. Aranguren habló de prueba y error. Vos no podés gobernar diciendo que estás haciendo prueba y error, porque cada prueba y error significan por ahí 3 puntos más de pobreza en la República Argentina. Totalmente. Entonces no podés No es un gobernar invento prueba y esto. error. Lo que Claro. sí podés hacer es retrotraer alguna medida que ves que tiene un alto impacto o que cae mal en la sociedad, y eso no te va a deslegitimizar. Al Exactamente. contrario, te puede llegar a dar más confianza. Exactamente. Ahora hablemos un poquito ya para despedirnos. Quiero hablar un poquito de política local. ¿Qué pasa con la CGT? ¿Podemos tener 3 CGT en Mar del Plata? No. Y aparte, en realidad tenemos 2, y es una verdadera pena porque mientras había 3 en la República Argentina, acá había una sola. Claro. Ahora que se van a unificar, Claro. nos dividimos en Mar del Claro. Plata. Realmente te lo digo con mucha tristeza. Pero bueno, hay formas que a veces no gustaron. Nosotros seguimos en un espacio que lo encabeza Bátimo de Fuesit, y realmente yo planteé dentro de ese espacio que nosotros íbamos a seguir trabajando, generando acciones gremiales, que me parece que es el trabajo de la CGT, estar presente en los conflictos gremiales de cada uno de sus gremios, y aparte protestar como lo venimos haciendo, contra los tarifazos y cuestiones que tienen que ver con ciertas medidas que complican la situación económica de los trabajadores. Realmente, bueno, yo creo que más allá de lo que pasó, hay que esperar ahora cuál va a ser el resultado de la unificación a nivel nacional del día del 22 de agosto. Y bueno, deberíamos plantearnos acá en Mar del Plata volver a estar juntos, más allá de lo que ha pasado, y si tenemos que dirimirlo a través de un proceso electoral en el cual cada secretario general del gremio se manifieste, bueno, tendremos que hacerlo y volver a ser una sola CGT. Totalmente. No tiene sentido en una ciudad que lamentablemente tiene el triste récord de encabezar durante años los índices de mayor desocupación de la República Argentina. Exactamente. Una ciudad que por la ineficiencia de todos los políticos que han pasado por el gobierno municipal nunca ha logrado crear una matriz productiva de Mar del Plata. La Mar del Plata de hoy es una Mar del Plata de 700.000 habitantes, no podemos vivir más del turismo. Claro. Tenemos que crear en fuente de trabajo, empresas, claro, generar una matriz productiva que nunca se la planteó ningún intendente, o no pudo hacerlo, o no quiso hacerlo, o respondió a otros intereses que no le sirve que haya una matriz productiva en la ciudad de Mar del Plata. O te voy a decir algo un poquito quizás despectivo. Chatura. Chatura política, sí. Total. Sí, lamentablemente Chatura política, no tienen tenemos la mejor expresión en estos días. Sí. Lamentablemente. Y casualmente de eso te quería preguntar. ¿Cómo la ven Arroyo? Y vemos que está sin rumbo, intervenido, con 2 pibes que trae de Buenos Aires que no conocen la ciudad, y 2 chicos que no conocen la realidad. ¿Vos conocés los barrios de Mar del Plata? Nosotros recorremos, qué sé yo. Yo hay zonas que no las conozco todavía, porque me muevo en algún microclima que es la actividad bancaria, pero ¿cómo va a traer una persona de afuera que no reconoce la realidad de los barrios? Mirá vos, cuando estábamos con el tema de los tarifazos,
un solo punto de venta de garrafa social para toda la ciudad de Mar del Plata. Que es una locura. Ahora lo tomó Intervención Vino Barajela, que son con el desarrollo social, y lo llevó a otros puntos de venta. No puede ser que sometamos a la población a estas cosas. Una garrafa pesa, ¿cómo hacer 40 cuadras para ir a buscar una garrafa? ¿Cómo te la llevas a tu casa después? Es terrible, es realmente patético. Parece que no se quiere hacer la cosa. Y te largan una ONG de la Cava, de la ciudad de Buenos Aires, que te hace un tablero de gestión. ¿Qué es tablero de gestión? Una planilla Excel tenés. Pero pará, ¿qué hace un secretario? Misiones y funciones. Sí. Vos te armás tu plan de trabajo, claro, y trabajás. Eso lo coordinás con el jefe de gabinete, se juntan los ministros, los secretarios. La política de la calle. Y la política del municipio. Claro. Otra no conozco. No. Tablero de gestión, viene un interventor de otra ciudad, viene otro, claro, que viene sobre el otro. Sí. Es terrible. Realmente es muy triste. Yo pienso que es evidente que Arroyo tuvo el target por, digamos, su imagen de honesto. Y yo siempre digo, mi nietita tiene 1 año y 9 meses. ¿Y qué le vas a discutir? ¿La honestidad a mi nietita? Es muy honesta, pero no le puedo dar una municipalidad. Está muy bueno el ejemplo. Bueno, Miguel, yo lo que te invito a que vengas más seguido, porque, como decíamos, lo que necesitamos es información y la gente se tiene que informar. Se tiene que informar, para no comerse el pescado podrido de los medios concentrados de poder, de los medios, porque en definitiva, los medios concentrados fueron usados por los CAP políticamente, pero que existen, que los hay. Claro que sí. Entonces, evidentemente, vos necesitas voces locales que más o menos te orienten. Exacto. Y que entonces, de esa forma, te empezás a ser referente. Tal cual. Y cada habitante de Mar del Plata te tiene como referente. Así se forma la dirigencia política. Bueno, muchas gracias, Hugo. Realmente un verdadero placer. Muy, muy interesante la charla y vamos a volver, claro que sí. Bueno, un abrazo enorme y vamos a una pausa. Actualidad nacional. Pensamiento independiente. Sí se puede.